sigue viva. Luego de semanas de investigación, el Harfuch ha dado con la ubicación exacta donde Valeria Márquez se estaba escondiendo en los Estados Unidos. La orden es clara: escoltarla y mantenerla viva, a como de lugar, ya que, pese a que casi le quitan la vida, el R aún está detrás de ella. Pero ¿cómo fue que Valeria sobrevivió? Amigos, ¿En dónde está ahora? quiero pedirles perdón a todos. Estoy viva. Tuve que fingir mi muerte. Durante semanas, la pregunta que rondaba en el aire de redes sociales, grupos de inteligencia y redacciones periodísticas era la misma. ¿Y si Valeria Márquez no estaba muerta? La joven influencer de 23 años, presuntamente asesinada durante una transmisión en vivo en su clínica estética de Zapopan, Jalisco, había generado un fenómeno digital y judicial sin precedentes en México. La mañana del viernes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, convocó una rueda de prensa urgente desde las instalaciones del C5I en Ciudad de México. En medio del silencio expectante, soltó la frase que cambiaría el curso del caso. Valeria Márquez está con vida y ahora está siendo escoltada por nuestros hombres a las instalaciones correspondientes para ser interrogada. Añadió que se encontraba en territorio estadounidense, bajo un esquema de protección clandestina, vinculado a amenazas directas por parte de estructuras del crimen organizado. Ya fue localizada. La revelación cayó como una bomba no solo entre medios y autoridades, sino también entre millones de usuarios que durante días siguieron el caso con devoción mórbida. Entre teorías conspirativas, transmisiones fantasma desde su cuenta de TikTok y especulaciones que bordeaban la ciencia ficción. La verdad era más cruda, pero no menos impactante. Según el informe presentado por Harfuch, el hallazgo se produjo tras un rastreo intensivo de direcciones IP y comunicaciones encriptadas que salieron de una residencia en San Antonio, Texas. El lugar, una propiedad sin mayores lujos en apariencia, resultó ser una tapadera gestionada por una célula de protección informal ligada a contactos que Valeria habría cultivado tras involucrarse indirectamente en estructuras de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente bajo la supervisión de Víctor N., alias el R. En una secuencia que aún está siendo reconstruida por las autoridades mexicanas y sus pares estadounidenses, se cree que Valeria fingió su muerte con ayuda interna tras sufrir un atentado que la dejó gravemente herida. No está claro aún quién la auxilió, pero se sospecha que su fuga se orquestó desde dentro de la misma estructura que luego intentaría silenciarla definitivamente. La intención de eliminarla vino de Víctor N., uno de los operadores más violentos de esa organización, pero también uno de los que más información comprometedora compartió con ella. Al parecer, cuando comprendió el poder que Valeria tenía en redes y su capacidad para influir sin levantar sospechas, comenzó a usarla como instrumento de camuflaje para transportar valores e información, explicó Harfuch durante la comparecencia. De acuerdo con testimonios confidenciales, Valeria habría intentado cortar vínculos con el R meses antes del supuesto atentado, motivada en parte por las amenazas a su familia y por un conflicto moral creciente al verse envuelta en una red que incluía encubrimiento de cadáveres, gestión de túneles clandestinos y transacciones millonarias. El operativo para ubicarla inició oficialmente hace 10 días, cuando la unidad de inteligencia cibernética detectó actividad irregular en uno de los dispositivos que alguna vez fueron vinculados a la cuenta oficial de Valeria. Aunque dicha cuenta ya había sido desactivada formalmente, un patrón de geolocalización coincidía con el envío de metadatos a una dirección en Estados Unidos. A partir de allí, el equipo de Harfuch articuló una colaboración directa con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo que encontraron al llegar fue una escena inesperada. Valeria Márquez, viva, demacrada pero consciente, se encontraba en una habitación adaptada como refugio, acompañada por una enfermera que evitó dar declaraciones. Estaba bajo un nombre falso, con documentos alterados y residía ahí desde hace poco más de 2 semanas. Fue un acto de desesperación, no de traición, habría dicho Valeria a uno de los oficiales del equipo de rescate. Sabía que si hablaba, Víctor me encontraría. Si me quedaba callada, el Estado me enterraría con una etiqueta que no merezco. El gobierno mexicano ha solicitado que se le escolte y preserve su vida a como de lugar, además que de manera voluntaria rinda su declaración y se integre al protocolo de testigos protegidos. La joven, por ahora, ha aceptado cooperar. Según fuentes del equipo legal de la SSPC, ya se le están preparando los medios para proteger su identidad, dado que la información que posee podría comprometer a decenas de operadores, no solo criminales, sino institucionales. Harfuch fue enfático. Esto no es solo una historia de redes sociales ni una anécdota de true crime. Es una operación de silenciamiento orquestada por una de las estructuras más letales del hemisferio.
No vamos a permitir que la vida de Valeria ni la de su familia sigan siendo un blanco. Pero ¿cómo fue que Valeria logró sobrevivir? ¿Cuál era la verdad detrás de este influencer? La reunión, que tuvo lugar en un espacio confidencial en territorio estadounidense, sirvió como parte inicial del proceso que busca esclarecer el rompecabezas de su atentado, su huida y la verdadera estructura de protección que permitió mantener su paradero oculto durante casi un mes. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Valeria se mostró emocional, rota por momentos, pero firme en su relato, y lo que contó cambió la narrativa por completo. Los sicarios no confirmaron su muerte. Dispararon, salieron rápido y no volvieron la vista atrás, habría dicho Valeria Harfuch, según un agente presente en la conversación. Fue su amiga, su compañera de trabajo, quien se atrevió a acercarse con las manos temblando y la vio. Aún respiraba. El 13 de mayo, mientras miles de seguidores la veían en vivo en TikTok desde Blossom The Beauty Lounge, la clínica estética que dirigía en Zapopan, Valeria fue atacada por un encapuchado que fingía ser el repartidor. El hombre disparó 3 veces. Una bala le impactó el tórax y las otras 2 la cabeza. La escena fue presenciada en tiempo real por cientos de personas. Lo que no vieron, lo que nunca supieron, es que Valeria no murió en ese instante. Según su testimonio, la segunda bala en la cabeza no perforó su cráneo, sino que rozó su sien, provocando una pérdida inmediata del conocimiento. La tercera, disparada casi simultáneamente, penetró el lado derecho del tórax, pero sin alcanzar órganos vitales de forma irreversible. No podía moverme, pero escuchaba mi propia respiración. Sabía que estaba al borde, relató. El sicario huyó sin rematarla, y eso lo cambió todo. Fue entonces cuando Fernanda, su amiga, maquillista y asistente en la clínica, venciendo el shock y el miedo, se acercó y comprobó lo impensable. Valeria aún vivía. Con las manos ensangrentadas y llorando, tomó su teléfono personal y llamó a la madre de Valeria, quien en cuestión de minutos alertó al resto de la familia. Nadie llamó al 911. La decisión fue rápida y extrema: moverla por cuenta propia. No confiábamos en nadie. Sabíamos que si los mismos que la mandaron a matar se enteraban que seguía con vida, volverían a terminar el trabajo, dijo la madre a través de un comunicado reservado presentado durante la audiencia de Harfuch. Los familiares de Valeria, todos residentes de Jalisco, llegaron en menos de media hora al lugar del atentado. Con ayuda de un médico particular de confianza, la trasladaron a una clínica privada en las afueras del municipio, cuya identidad permanece reservada. Allí fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. Durante 3 días permaneció en estado crítico, con un pronóstico reservado y bajo identidad falsa. El personal médico firmó acuerdos de confidencialidad. Luego de estabilizar sus signos vitales, la familia activó un plan B que había contemplado vagamente meses antes, cuando Valeria ya había mencionado sentirse amenazada por un ambiente que no controlaba. Con documentación falsa y conexiones obtenidas con anterioridad, gracias a amistades en redes de apoyo migrante, fue transportada en ambulancia privada hasta la frontera. Allí cruzó como paciente en tránsito médico hacia una clínica en Texas. No fue fácil. Cada segundo sentíamos que nos seguían, comentó una tía de Valeria en una declaración incluida en el expediente del caso. Pero preferimos huir como criminales que llorarla en un ataúd. Ya en Estados Unidos, fue ingresada en una institución privada en San Antonio, donde permaneció oculta por casi 2 semanas. Durante ese tiempo, su cuenta de TikTok fue hackeada, posiblemente por terceros vinculados al crimen organizado o por usuarios oportunistas, provocando la infame transmisión fantasma del 25 de mayo que sembró dudas en todo el país. Muchos creyeron que se trataba de una broma macabra, otros pensaron que estaba viva. Tenían razón. Pero ¿cómo fue que esta chica tan joven y con tanto futuro terminó envuelta en este mundo? Durante meses, Valeria Márquez fue el rostro de una generación de influencers que combinaban estética, lujo y un discurso de empoderamiento femenino a través de redes sociales. Con apenas 23 años, dirigía una clínica de belleza en Zapopan, Jalisco, y tenía cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram. Pero detrás de esa imagen de éxito y juventud, se escondía una historia mucho más oscura. Una historia de seducción, manipulación, lavado de dinero y amenazas de muerte. Según información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, Valeria comenzó su relación con Víctor N. a mediados de 2022. Todo inició durante un evento privado de estética y moda realizado en Guadalajara, en el que Valeria fue contratada como invitada especial para hablar sobre marketing digital aplicado a negocios de belleza. Lo que no sabía en ese momento era que varios de los asistentes eran operadores financieros del CJNG, encargados de infiltrar negocios legítimos para lavar activos ilícitos.
Entre ellos se encontraba un hombre de poco hablar y mirada gélida, presentado simplemente como Víctor. A diferencia de otros asistentes, él no parecía interesado en la charla. Sin embargo, cuando se acercó a Valeria para saludarla, su conversación fue directa. Le ofreció apoyo para expandir su clínica en otras ciudades a cambio de un pequeño favor. Ese favor consistía en permitir que una de sus sucursales funcionara como fachada para movimientos bancarios y almacenamiento temporal de dinero en efectivo. En un principio, Valeria lo consideró un trato sin mayores riesgos. No se hablaba de droga, ni de armas, ni de violencia. Era solo un asunto de transferencias entre socios, según le dijo Víctor. La promesa de apoyo económico fue contundente. En menos de 3 meses, su clínica pasó de ser un negocio modesto a operar con equipos de última generación, personal capacitado y contratos con celebridades locales. Lo que no sabía era que su nombre ya estaba siendo usado en al menos 5 empresas pantalla registradas en Jalisco, Ciudad de México y Baja California. El vínculo con el R se hizo más profundo con el tiempo. Él le ofrecía protección, contactos, viajes y una seguridad financiera que muy pocas personas de su edad podían soñar. Pero también comenzó a exigirle más. Ya no se trataba solo de prestar su nombre. Valeria debía participar activamente en el movimiento de dinero. Aprendió a dividir montos, generar facturas falsas, mover criptomonedas y simular tratamientos de lujo que nunca se realizaban. En varias ocasiones aceptó transportar sobres con cantidades millonarias bajo el pretexto de compras de insumos médicos. Los envíos iban marcados con códigos y aunque ella vio físicamente un paquete de droga, sabía que lo que estaba haciendo era parte de una red mucho mayor. Entrevistas confidenciales realizadas tras su localización en Texas, Valeria confesó que hubo un punto de quiebre. Una noche, en una reunión con empresarios, detectó que 2 de los invitados eran funcionarios estatales vinculados con instancias de salud. Fue entonces cuando comprendió que la red no solo lavaba dinero, sino que también penetraba estructuras institucionales. Esa noche dijo sentirse atrapada. Lo que al principio parecía un juego peligroso, ahora la colocaba en el centro de un monstruo de muchas cabezas. Intentó distanciarse poco a poco, rechazando invitaciones y poniendo excusas para no firmar documentos. Pero Víctor lo notó. Cada vez que intentaba salir, él me recordaba que sabía dónde vivía mi familia, declaró. Una vez me mostró una foto de mi hermana saliendo de la universidad. No dijo nada más, solo me la enseñó. Fue suficiente. Los meses siguientes se volvieron un infierno emocional. Valeria comenzó a documentar parte de las operaciones que realizaba, creando respaldos en la nube y en dispositivos externos. Algunos de estos datos terminaron siendo clave para que las autoridades mexicanas pudieran rastrear movimientos sospechosos desde su clínica y sus cuentas asociadas. Pero lo que provocó el punto final fue una amenaza que ella misma lanzó. Cansada, asustada y emocionalmente al borde, Valeria contactó a una periodista con la que había trabajado en el pasado. Le insinuó que tenía información importante sobre lavado de dinero y funcionarios corruptos. Nunca llegó a dar nombres, pero la conversación fue interceptada. 2 días después recibió un mensaje de voz de Víctor. Si llegas a abrir la boca no vas a morir tú, van a morir todos los que amas, uno por uno, y después tú. Ese fue el detonante. Valeria desapareció durante una semana. Según su testimonio, se ocultó en casa de una excompañera de universidad en Tlaquepaque, pero lo peor aún no había llegado. El 13 de mayo, mientras transmitía en vivo desde su clínica, un hombre disfrazado de repartidor entró con una caja. Llevaba un arma escondida. Disparó 3 veces. La transmisión se cortó. El país entero creyó que había muerto. Sin embargo, como revelaría después el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, Valeria sobrevivió. Las balas no fueron letales. Su amiga Fernanda la encontró aún con vida y sin llamar a las autoridades contactó a la familia. Fue trasladada de forma clandestina a una clínica privada, donde fue estabilizada. Luego cruzaron la frontera hacia Estados Unidos con documentos falsos. ¿Pero qué pasaría con la involucración de Valeria Márquez con el cártel del CJNG? ¿La dejarían impugne? La mañana aún no terminaba cuando Omar García Harfuch tomó el micrófono por segunda vez en la sala de conferencias del C5I de la Ciudad de México. Secretario, dijo una reportera del diario La Jornada, en voz clara. Usted menciona que Valeria Márquez será protegida por el Estado. ¿Pero qué pasa con su presunta participación en actividades ilegales? ¿Qué medidas se tomarán al respecto? El silencio que le siguió fue inmediato. No era una pregunta menor, era la gran incógnita.
porque si bien Valeria había sobrevivido a un atentado brutal y su testimonio estaba abriendo grietas dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, no se podía ignorar el hecho de que ella misma, durante más de un año, había colaborado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Había lavado dinero, había facilitado operaciones, había encubierto movimientos. Harfuch no esquivó la pregunta. Se mantuvo erguido, con las manos apoyadas sobre el atril, y tomó aire antes de hablar. No olvidamos lo que ya se sabe, dijo con voz grave, y no pretendemos borrarlo. Valeria Márquez no es una santa, ni se ha declarado inocente. Su participación en actividades ligadas al CJNG está documentada y eso no será ignorado. Pero también es un hecho que ella hoy está viva de milagro, y que ha decidido cooperar con nosotros bajo riesgo de muerte. Como Estado, nuestra primera obligación es proteger la vida. Ya vendrá el momento de rendir cuentas. El murmullo entre los periodistas no se hizo esperar. Algunos asentían, otros tomaban notas frenéticamente. La respuesta de Harfuch era clara, pero compleja. De fondo se asomaba una realidad que pocos querían admitir en público. En México, incluso las víctimas a veces son también responsables. Y en este caso, la delgada línea entre víctima y cómplice se desdibujaba. Otro reportero, esta vez de Milenio Televisión, tomó la palabra. Secretario, ¿descarta entonces que Valeria Márquez sea procesada en algún momento? ¿Está el gobierno comprometiéndose a impunidad a cambio de su testimonio? El rostro de Harfuch se endureció. No alzó la voz, pero sus palabras fueron aún más directas. Nadie aquí está hablando de impunidad. Estamos hablando de estrategia. Si hoy metiéramos a Valeria Márquez en una cárcel mexicana, ¿cuánto cree que tardaría el CJNG en saber su ubicación? ¿Cuántos días u horas antes de que corriéramos el riesgo de que terminaran lo que comenzaron? No voy a regalarle a esa organización otra ejecución, no mientras ella esté cooperando. El secretario continuó. Explicó que Valeria estaba bajo un esquema provisional de testigo protegido, monitoreada y resguardada por fuerzas binacionales. Sus declaraciones ya estaban siendo documentadas y se estaba armando un expediente independiente con base en sus actividades pasadas. Cuando fuera seguro y el contexto legal lo permitiera, sería llamada a responder por sus actos, pero no antes. Estoy consciente de que esto genera debate, añadió Harfuch. Lo sé, pero no se combate una estructura como el CJNG con respuestas automáticas. Se combate con inteligencia, con paciencia y a veces con decisiones difíciles. La tensión en la sala aumentó. Muchos de los periodistas presentes habían cubierto casos similares, pero este tenía un elemento inédito: la figura de un influencer que había vivido en carne propia la brutalidad del narco, pero también había colaborado con ellos. En redes sociales el debate ya hervía. Algunos pedían que se hiciera justicia de inmediato, otros hablaban de redención, pero en el centro de la tormenta la pregunta era una sola: ¿puede alguien que estuvo dentro del crimen organizado y sobrevive a su maquinaria ser una pieza legítima del Estado? De acuerdo con fuentes cercanas al equipo de seguridad, la decisión de mantener a Valeria fuera del sistema penitenciario había sido tomada de forma unánime por la Secretaría de Seguridad, la FGR y sus contrapartes estadounidenses. La prioridad absoluta por el momento era que viviera lo suficiente para declarar. Se le había asignado un nuevo nombre, se había modificado su historial clínico y se le mantenía bajo vigilancia las 24 horas. El equipo que la custodiaba era reducido, sin acceso a teléfonos personales ni redes sociales, y los movimientos eran realizados bajo estrictos protocolos. En uno de los documentos presentados durante la rueda de prensa, se hacía mención a un posible intento de ejecución aún estando fuera del país. Las comunicaciones interceptadas por agencias de inteligencia revelaban que incluso tras el atentado fallido, operadores del CJNG habían estado rastreando posibles ubicaciones donde se escondía. De ahí la necesidad urgente de mantener su paradero en secreto, incluso para algunos niveles del propio gobierno mexicano. Harfuch, al ser presionado por un tercer periodista sobre posibles fechas de una imputación formal, fue enfático. Cuando tengamos las condiciones para hacerlo, lo haremos, pero sería una irresponsabilidad histórica sacrificar a una testigo clave solo por responderle a la presión pública de inmediato. Este caso no se trata de quedar bien con titulares, se trata de desmantelar una estructura criminal que ha asesinado, extorsionado y corrompido durante años. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.